Buenas noches a todos los presentes. A continuación hablaremos acerca del tema del síndrome de hipertensión endocraniana. Mi nombre es Sheila Garay Araujo, residente de pediatría de la sede del Hospital 2 de Mayo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bueno, para recordar que este es un tema muy importante, sobre todo para el diagnóstico precoz y el reconocimiento temprano ya que está considerado como una emergencia pediátrica bastante importante. Siguiente. Entonces, ¿qué es el síndrome de hipertensión endocraniana? Esto está caracterizado por un aumento de la presión intracraneal en más de 20 milímetros de mercurio. Esto durante más de 5 segundos, la cual va a estar asociado a signos o síntomas de etiología variada. Y bueno, dentro de los valores normales se considera en escolares menos de 10 a 15 milímetros de mercurio, en los preescolares de 3 a 7 milímetros de mercurio y en aquellos lactantes de 1.5 a 6 milímetros de mercurio. Siguiente. Dentro de lo que es la patogenia, recordemos que la bóveda craneana está compuesto por el 80% del tejido cerebral, otro 10% de la sangre y finalmente un 10% por el líquido cefalorraquídeo. Entonces, entre ellos va a existir una interrelación y si es que se produce un desequilibrio, lo que va a desencadenar es una serie de mecanismos compensadores. Para esto es importante conocer acerca del principio de Monroe-Kelly, que trata sobre la relación que existe entre el volumen y la distensibilidad dentro de lo que es la bóveda craneana, existiendo diferentes fases tales como la compensación, descompensación y la fase de la herniación. En la imagen que se muestra al lado derecho, en la eje de las X, podemos observar el volumen y en la eje de las Y, la presión intracraneal. Esto quiere decir que un aumento ligero del volumen va a producir también un aumento ligero también de la presión intracraneal. En la línea roja podemos observar que ya un aumento ligero del volumen intracraneal lo que va a producir es un aumento exponencial de la presión intracraneal. Entonces se va a producir o se va a traducir en la fase de la descompensación. Siguientemente, lo que se va a producir es la fase de la herniación, lo que, como explicábamos, al aumentar el volumen y las suturas están cerradas en lo que es la bóveda craneana, lo que va a producir es un desplazamiento de las estructuras y produciéndose una herniación y asimismo generando una lesión cerebral, conllevando a lo que es la isquemia cerebral. Siguiente. Es importante también poder conocer aquellos factores que van a controlar la PIC. Dentro de estos tenemos al flujo sanguíneo cerebral, asimismo también a la circulación del líquido cefalorraquídeo. Entre estos, conocer a la perfusión cerebral, que va a estar relacionado con la presión arterial media y asimismo con la presión intracraneal. Siguiente. Existe también una serie de mecanismos fisiopatológicos importantes que van a conllevar al aumento de la PIC. Entre estos se encuentran al edema cerebral, clasificándose como citotóxico, vasogénico e intersticial. Dentro de lo que es el citotóxico, hablamos o tenemos, por ejemplo, a aquellos tumores o desplazamientos que ocasionan asimismo, como su mismo nombre dice, desplazamientos del parénquima cerebral. Esto comúnmente en aquellas lesiones graves que vayan a ocasionar una inflamación intracelular y esto va a tener una poca respuesta al tratamiento. En el tipo de edema cerebral vasogénico, lo que va a existir es un aumento en la permeabilidad endotelial, asimismo va a conllevar a un aumento del líquido en el extracelular y el tratamiento básicamente se va a centrar en los corticoides. En el tipo de edema cerebral intersticial, esto lo que va a producir es un aumento del líquido en la sustancia blanca y el tratamiento básicamente se va a instaurar a disminuir la presión intracraneal. Otro mecanismo es el trauma, donde es importante recordar que el aumento de la PIC sobre todo se va a dar en más de las 48 horas y va a tener un pico máximo al tercer y quinto día post-traumatismo encefalocraniano. Lo que va a producir esto es una pérdida de la autorregulación, generando un flujo cerebral excesivo. Esto va a conllevar a un aumento también del líquido cefalorraquídeo por la hiperemia cerebral.
y va a existir una alteración tanto en la presión parcial del CO2 como la presión parcial del oxígeno, generando mayor dilatación y asimismo aumentando el flujo sanguíneo cerebral. Podemos encontrar también dentro de esto a hematomas que van a conllevar o a aumentar también el volumen del parénquima. Otro mecanismo es el síndrome de herniación, como también ya mencionábamos, que va a consistir en una compresión y tracción de estas estructuras neurales y vasculares. Siguiente. Como hablábamos dentro de la fase de la herniación, esto básicamente se va a dar por las posiciones dentro de lo que es el cerebro. Tenemos tales como el tipo sufalcina, transtentorial central, transtentorial lateral o uncal y asimismo también la amigdalina. Siguiente. Siguiente. En cuanto a la etiología, el cuadro nos muestra 3 tipos de clasificaciones en base a la fisiopatología. Por ejemplo, aquellos que aumentan el volumen cerebral, tenemos a los tumores, colecciones subdurales, quistes aracnoideos, abscesos cerebrales y el tipo de edema celular con las clasificaciones que hemos mencionado. Aquellas causas que ocasionan el aumento del volumen sanguíneo, tenemos a la hipercapnia, la hipertensión arterial, el síndrome de vena cava superior y la trombosis de seno venoso. Aquellas causas que ocasionan también aumento de volumen del líquido cefalorraquídeo tenemos como por ejemplo aquellos tumores, hemorragias, alteraciones de la reabsorción, como tal es el caso de la trombosis de seno venoso, entre otros como malformaciones de la válvula de derivación ventrículo-peritoneal. Siguiente. En cuanto a las manifestaciones clínicas, recordar que esto va a variar según la edad del paciente y también de acuerdo a la temporalidad de las manifestaciones clínicas. Tenemos 3 tipos o en base a esto que son el tipo agudo, subagudo y crónico. Los pacientes pueden referir manifestar cefalea, asimismo también vómitos, alteración del sensorio y un signo clásico que se va a encontrar en el fondo de ojo es el papiledema. Otra sintomatología clásica es la triada de Cushing y como conocemos está basado en la hipertensión arterial, la taquicardia o bradicardia y la depresión respiratoria. Sin embargo, resaltar en esto que va a ser un signo tardío y nos va a orientar a la formación de una hernia inminente. En aquellos casos de abuso infantil es importante o poder buscar hemorragias retinianas que nos va a orientar a un traumatismo craneal en los infantes. En el tipo subagudo o crónico, los pacientes también manifiestan cefalea y vómitos, como ya mencionábamos, y aquí se va a agregar alteraciones en la visión con pérdida de la agudeza. También van a referir visión doble, que nos puede orientar a causas como hidrocefalia, tumores cerebrales o accidente cerebrovascular. Asimismo, también podemos encontrar anomalías de la mirada vertical, que quiere decir que los pacientes van a tener la imposibilidad de poder mirar hacia arriba. Esto es conocido como el síndrome de Parinau, entre otros signos cerebelosos. Cabe resaltar aquí que en los lactantes van a presentar síntomas inespecíficos, tales como la irritabilidad, mala alimentación y un signo clásico también es encontrar la fontanela anterior abombada con un aumento del perímetro cefálico traduciéndose en macrocefalia. Siguiente. Respecto al diagnóstico, es importante poder realizar una historia clínica detallada y un examen físico exhaustivo. Nos podemos también ayudar con exámenes auxiliares tipo imágenes, siendo la de elección la tomografía axial computarizada y también el fondo de ojo, conocido como uno de los más específicos, que nos van a traducir aumento de la presión intracraneal. Y lo que vamos a encontrar en esto es el signo clásico como es el papiledema, que se va a caracterizar por un desenfoque de las márgenes del disco óptico, como podemos ver en la imagen. Recordando, dentro de lo que es la tomografía axial computarizada, lo que podemos encontrar es un desplazamiento de la línea media, así como también borramiento de los surcos cerebrales, así como también obliteración de las cisternas basales perimesencéfalas, como en la siguiente imagen. Siguiente.
A continuación podemos ver 3 imágenes. La primera muestra una tomografía donde podemos observar el borramiento de los surcos subaracnoideos, sin embargo no observamos un desplazamiento de la línea media. La figura B y la figura C lo que muestra es una resonancia magnética en secuencia FLAIR y lo que nos muestra es hipodensidades e hiperintensidades en las cuales se van a traducir como edema vasogénico y edema citotóxico. Siguiente. En cuanto al diagnóstico de manera con medición invasiva del aumento de la presión intracraneal, esto se va a dar mediante un drenaje ventricular externo ayudado por un monitor, la cual recordar que esto va a traer complicaciones como infecciones o sangrados y solamente se deberá delimitar en aquellos pacientes con Glasgow menos de 8 o que requieran un tratamiento médico o quirúrgico agresivo. Entre otros exámenes que podemos solicitar al paciente se encuentran en la punción lumbar para poder descartar causas de origen infeccioso, así como también es importante poder descartar alteraciones metabólicas. Siguiente. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, como mencionábamos, las alteraciones metabólicas, es importante también recordar la hipoglicemia, ya que van a conllevar a una alteración brusca del estado mental del paciente. Entre otros diagnósticos diferenciales tenemos a la intoxicación aguda medicamentosa, el estatus epiléptico no convulsivo o la migraña hemipléjica. Siguiente. Dentro de lo que es el tratamiento, el siguiente gráfico menciona un resumen del principio o la secuencia del manejo. Es importante, como ya mencionábamos, una vez realizado el historial de la historia clínica y bueno, el examen físico, ver si el paciente tiene signos de herniación inmediata, tales como anisocoria, cefalea intensa, hemiplegia, respiración anormal. En caso que la respuesta sea así, deberíamos asegurar la vía aérea, esto a través de la intubación rápida y mantener la prueba terapéutica, como es el caso de la hiperventilación moderada. Asimismo, también la utilización de fármacos con soluciones hiperosmolares. En caso de que la respuesta sea no, podemos iniciar con las medidas generales, como son mantener la cabeza en línea media a 15 a 30 grados, así como también la utilización de medicación como la fenitoína para poder prevenir las convulsiones, así como también poder controlar la temperatura y la analgesia y la sedación en estos pacientes. Otro de los medicamentos que también podemos utilizar son los corticoides, como la dexametasona. Siguiente. Dentro de lo que mencionábamos respecto al tratamiento farmacológico, tenemos al manitol y al suero hipertónico. El manitol lo que va a tener como beneficio es que va a actuar de manera rápida y la duración va a ser hasta 6 horas. Lo que va a crear es un gradiente osmótico en tanto en el plasma como el parénquima. La dosis de esto va a oscilar entre 0.5 a 1 gramo por kilo, a pasar en 20 a 30 minutos y puede administrarse cada 4 horas. A diferencia de la solución hipertónica, ya que esto no va a causar una diuresis osmótica y va a permitirnos reducir la presión intracraneal en mucho más grado que el manitol. Y el beneficio también de esto es que se puede utilizar tanto en bolos como en infusión continua. La dosis en bolos es a 5 mililitros por kilo y la infusión continua de 0.5 a 1.5 mililitros por kilo por hora. Siguiente. Respecto al uso de los corticoides, la dosis varía entre 0.25 a 0.5 miligramos por kilo, teniendo como una dosis máxima de 16 miligramos. Esto básicamente utilizado en lo que es el edema vasogénico. En caso de que el paciente no muestre una respuesta al tratamiento inicial, al tratamiento farmacológico ya mencionado, entonces pensaríamos en lo que es una hipertensión endocraniana refractaria. Hay diversos estudios respecto a esto que muestran a la hiperventilación terapéutica que está logrando grandes resultados. Esto consiste en mantener la presión parcial del CO2 en 30 a 35 milímetros de mercurio
Esto en casos de que el paciente muestre signos de hernia inminente y mantener la presión parcial del CO2 menos de 30 en signos de herniación aguda. Entre otros tipos de tratamiento que podemos utilizar es el drenaje de líquido cefalorraquídeo, que va a disminuir la presión intracraneal. Asimismo, también podemos ayudarnos de la descompresión quirúrgica. Recordar que estos son métodos agresivos cuando no responden a las medidas iniciales. Lo que podemos inducir también es el coma barbitúrico, esto a través del pentobarbital. Y recordar que su efecto básicamente es la disminución del metabolismo cerebral con la consiguiente reducción del flujo sanguíneo y asimismo de la presión intracraneal. Esto deberá realizarse bajo una monitorización constante con el electroencefalograma y también una monitorización cardiopulmonar. Siguiente. Gracias chicos por su atención.